Es tradición en este programa, en 8 Magazine, terminar las semanas con historias de la Burgati, y como ahora terminamos la semana los jueves, pues hemos cambiado día de emisión de historias de la Burgati y terminamos los jueves con Jesús Toledano. Jesús, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido la semana? Muy bien, formidable, gracias. Me alegro mucho. Vamos a empezamos con novedades, aunque ya hemos hablado de los cambios, lo hacíamos la semana pasada en el otro plató. Volvemos al de temporada, hemos hablado de las novedades, como por ejemplo el cambio de día de emisión, y además Jesús quiere empezar esta temporada con una mini sección dentro de su sección, ¿no? Vamos a dedicar una sección aproximadamente una vez al mes, con la periodicidad que marque la actualidad, pero bueno, como poco una vez al mes, vamos a hablar de la catedral. Es nuestra aportación a la conmemoración del 800 aniversario. Claro, una vez al mes vamos a tener esa mini sección, como tú bien dices, en la cual iremos recorriendo capilla por capilla, estancia por estancia, nuestra catedral. Con esa vocación de mirar al octavo centenario, no va a quedar ni un solo detalle dentro del espacio en el que tenemos, y por supuesto en su momento habrá, en esta casa hará, ya les ha hecho algunos reportajes ad hoc francamente interesantes, pero vamos a hacer esa mini sección, y hoy precisamente con la vista puesta en el 23 de septiembre, el día de Santa Tecla, nos vamos a ocupar de la capilla de Santa Tecla. Que es una capilla maravillosa de la catedral, que es fantástico que coincida que es el día de Santa Tecla, pero si no también habría que hablar de ella, porque es un sitio espectacular. ¿Qué historia hay detrás de este lugar? Pues fíjate, hay una historia fascinante que tiene mucho que ver. Este viernes empiezan las fiestas de Tarragona, y me dirás, ¿qué tiene que ver una de las ciudades más viejas de España, esa Tarraconova, que tiene que ver con la catedral de Burgos y con esa fiesta, con esa capilla de Santa Tecla? Pues que las fiestas de Tarragona son las fiestas de Santa Tecla, y de allí vino precisamente un obispo Manuel Samaniego y Jaca, a Burgos, destinado de allí. Era un logroñés que precisamente ahí está, en uno de los cuadros que todavía permanecen en la catedral, un logroñés que fue obispo de Tarragona, y una vez destinado a Burgos se quedó con esa frustración de no haber podido hacer una capilla en la ciudad de Tarraco, destinada precisamente a la que es la patrona de la ciudad. Una vez aquí, ubicado aquí, era un hombre letrado, un hombre francamente formado, decide precisamente invocar esa advocación y hacer una capilla a Santa Tecla. ¿Qué aprovecha? Y eso es muy importante, y lo vamos a ver ahora. Aprovecha la vieja parroquia de Santiago de la Fuente. Es decir, cuando estamos en la capilla de Santa Tecla, y lo vamos a ver en la pila bautismal, una pila polilobulada con todo el arco de lo que son los apóstoles, estamos viendo la catedral vieja prácticamente, estamos viendo la catedral románica. En esa pila bautismal se bautizaron Pedro I de Castilla o Alonso de Cartagena, Alonso de Santa María, el converso, Pablo de Santa María, el judío converso burgalés. Estamos, obviamente, la catedral tiene muchísimos estilos arquitectónicos. Estamos ya en el final, en 1736 se inaugura la capilla. Es lo último que se hace, aparte de las reformas posteriores. Antes se había hecho la capilla de San Enrique, y es tributaria del estilo de la época. Si durante las 4 o 5 primeras centurias el gótico en su máximo esplendor es el que invoca todos los estilos de la catedral, después ya en prerrenacimiento se influye por el gótico florido, y luego el renacimiento con el plateresco está en nuestra puerta de pellejería. En este caso, ¿qué estamos viendo precisamente? Esa decoración alambicada, recargada, ya que nos recuerda a un estilo decorativo que no es arquitectónico, como es el churrigueresco. Y desde luego que ahí esa figura de Santa Tecla en pleno martirio, es una santa de Anatolia que fue martirizada mediante fuego, es el centro del retablo, pero como te digo, en él podemos ver, ahí estamos viendo a la patrona de Tarragona, pero estamos viendo algunas de las cosas que le influenciaron a su creador, a su inspirador, que fue el obispo. Y él era de Logroño, por supuesto está Santo Domingo de la Calzada, y si estábamos hablando de la capilla de Santiago de la Fuente, también está Santiago. Pero no solo eso es importante en esa capilla, sino que cuando entramos en ella a través de la Puerta del Perdón, estamos viendo 4 arcos donde están los escudos, su apellido del obispo, y en el Jesús, estamos viendo, perdona que te interrumpa, la pila a la que te has referido antes. Claro.
Y que es tan emblemática, ¿no? Es tan emblemática porque todos recordamos que una vez cuando se comienza en 1221 esta catedral, lo que se derriba es una románica, y en esa capilla de Santa Tecla quedaron los restos. Todavía se ven algunos ábsides, todavía se ven algunas piletas en lo que es el claustro, ya trasladadas, se ven como objeto de exposición, pero esa pila es la que nos queda como esa reminiscencia de lo que fue la iglesia de Santiago, de la parroquia de Santiago de la Fuente, que se entraba por la parte que mira a la calle Fernán González y que se llamaba de la Fuente. Vamos a verlo también en una imagen, porque en este caso Fabiola Monzón, la arqueóloga, nos ha trasladado unas imágenes del descubrimiento que hicieron con la reforma de la calle Fernán González de esa fuente, ya trasladada, no exactamente donde estaba la parroquia por la que se entraba y en la que daba nombre, pero ese románico es precisamente lo que nos queda en esa capilla de Santa Tecla. Luego se fusionan lo más alambicado, lo más recargado del churrigueresco con ese pasado románico, la bóveda de cañón. No sé si la hemos visto o la veremos, la reproducción, ahí está, los tres ábsides de lo que podría ser aquella vieja iglesia que el obispo Mauricio mandó derribar para construir nuestra catedral. Los tres ábsides, la bóveda de cañón, la torre, y en la parte que vemos a la izquierda es la de que se erigió esa capilla de Santiago de la Fuente, y que hasta 1736, cuando se inaugura la capilla de Santa Tecla, junto con otras capillas, si nos damos cuenta al entrar en la capilla de Santa Tecla, en ese frontal de la izquierda vemos también algunas figuras, algunos retablos de Santa Ana, de la Virgen de la Alegría, de San Bernabé. Eran pequeñas capillas que subyacían a también aquella de Santiago de la Fuente. Pero fíjate, entre las muchas cosas que vamos a ver de la catedral, y el otro día, hablando de vino, se nos quedó hablar de la bodega que contenía la catedral, había un granero encima de esas capillas que era donde donde se conservaban los diezmos que obtenía la catedral. Qué maravilla, la cúpula claro, fíjate, de esta capilla es impresionante. Esa cúpula es un tipo de estilo que asemeja los gajos de un cítrico. Es desde luego uno de los estilos también muy recargado, muy con esa inspiración mudéjar que trae el churrigueresco, y que por supuesto en una capilla como la nuestra, fíjate, se da un fenómeno importante. Tiene 17 metros de altura el retablo, y cuando se hizo esa capilla, de alguna forma se tapó una de las posibilidades que tenía la capilla de Santa Ana, que es que se reprodujera en ella el equinoccio de otoño. El día 22 podemos ir a ver a San Juan de Ortega ese equinoccio, ese milagro de la luz equinocial, y hay quien dice que posiblemente allí también se pudiera observar, porque queda algunos pequeños ventanucos por los que se podría proyectar esa luz, pero que con la construcción de la capilla de Santa Tecla, desde luego que esa altura, esa inmensa cúpula y esa longitud de 24 metros que tiene nuestra capilla de Santa Tecla, derribó de alguna forma esa posibilidad de milagro equinoccial que se daba en la capilla contigua de Santa Ana. Por supuesto, es la última, pero es una de nuestras mejores capillas. Con ella inauguramos esta sección y por supuesto seguiremos con otras. Tenemos que hablar también, engarzando los dos temas que nos has traído hoy, Jesús. Si Santa Tecla, nos decías, es de origen, de inspiración tarraconense, vamos a dar un paso más, una vuelta de tuerca en ese sentido. Bueno, estamos viendo algunas de las imágenes a las que te has referido. Esa es la que Fabiola Monzón nos ha trasladado con la fuente, una de las ubicaciones de la fuente que descubrieron en la calle Fernán González. Hay que entender que viene por la puerta de Pellejería y lo que es la conducción, y durante los siglos se ha ido trasladando, pero dio origen a esa capilla, al nombre de esa capilla de Santiago. Bueno, pues igual que nuestra catedral alberga Santa Tecla, a pesar de representar en este caso a Tarragona, también hay muchos santos burgaleses en otros puntos, a lo largo y ancho del mundo. Claro, pero además, ¿y de qué forma? No solo a lo largo y ancho, sino en los puntos más lejanos. Fíjate, vamos a viajar de Tarragona, de la ciudad española, a Micronesia, lo que es el archipiélago de las Marianas, de las Islas Marianas, un archipiélago que se llamó de Chamorro. Y allí un burgalés, nacido en 1627... Vamos a hablar, perdona, Jesús, para acompasar las imágenes a tu discurso. Claro, porque, claro, fíjate, estamos viendo, son muchos los santos en el iconostasio burgalés que pueden, desde luego,
luego reconocerse a lo largo y ancho del mundo. Ahí estamos viendo a Santo Domingo de Guzmán en Bolonia. Murió allí y desde luego que tiene su capilla preciosa, como estamos viendo también en Bolonia. Por supuesto, San Juan de Ortega, que está prácticamente en todas las oficinas de aparejadores, que es su patrón, y muchos otros invocan en cualquier punto del mundo, en cualquier punto de España, ese origen burgalés. Pero nos vamos a ir lejísimos y nos vamos a ir, como te digo, a Micronesia. Y allí un hombre, Diego Saiz de Vítores, nacido en Burgos en 1627, Diego Luis de San Vítores, o San Vitores, nace en Burgos en 1627, es bautizado en la iglesia de San Gil, lo estamos viendo. Sus padres, que son unos ricos comerciantes burgaleses, quieren que ingresen en una orden militar y él ingresa en los jesuitas. Pide destino evangélico y lo envían a Filipinas en uno de esos viajes larguísimos, podemos entender. Claro, es que yo estoy todo el rato pensando, no solo cómo fue ese viaje, sino qué impactante, cuando me has enviado las imágenes esta mañana, qué impactante tiene que ser para un castellano, en este caso del siglo XVII, ¿no? Claro. Llegar a Filipinas, a Micronesia, y encontrarse con un entorno absolutamente exótico, opuesto a todo lo que conoce. Claro, pero fíjate que en su caso, y ahí estamos viéndolo, en su caso está destinado en Filipinas, pero en una de las escalas en la isla de Guam promete que volverá a evangelizar. Vuelve, está evangelizando. Hemos visto la imagen de una de las capillas. Desde luego que en esas aguas turquesas, por esa invocación y por esa inspiración burgalesa, estarán paseando con la chaquetilla en la mano, eso seguro. Bueno, pero ahí le estamos viendo cómo hace tan buena en estas tierras. Todavía queda su primera capilla. En esa labor apostólica encuentra su propia muerte, porque cuando se encuentra en un enfrentamiento con los caciques locales, los indígenas locales, una de las mujeres de uno de los indígenas es católica, él no, quiere bautizar al hijo recién nacido. Se ha corrido la voz por la isla de que precisamente cuando bautiza a los niños el agua está envenenada y mueren. Se da la casualidad, fatal para él, que efectivamente había una mortandad entre niños recién bautizados importante, y el cacique local, en este caso el indígena Matapanc, cuando ve que ha bautizado a su hija, inmediatamente lo martiriza. Hemos visto, vamos a ver después el sable, lo martiriza a él y martiriza a su ayudante, muere allí, pero desde luego que queda su labor evangelizadora y sobre todo que da nombre a ese archipiélago de las Marianas como burgalés, y por supuesto hoy en día cualquiera que se desplace está allí, está en el fin del mundo. Jesús, y está reconocido internacionalmente. Nos tenemos que despedir, pero no me resisto a poner un vídeo que me has pasado en el que se hace referencia al origen. Es un vídeo promocional de las Islas Marianas, lo hacen ellos, se han equivocado con la foto, lo vamos a ver, pero vamos a escuchar perfectamente en inglés cómo hablan del origen de Burgos. Adelante. The superior of the mission that came to Guam in 1668, Father Diego Luis de San Vitores, was born in Burgos, Spain in 1627 and chose early in his life to become a Jesuit and to work. En Burgos. En Burgos. Bueno. Se han equivocado con la imagen. Creo que han puesto una de Burgos en Cerdeña. Pero en cualquier caso, suele pasar. Desde luego vemos que estamos en todos los sitios. Y no solo esa, hemos traído hoy esa referencia. Haremos un programa específico sobre la ruta de las especias, que tuvo muchísimo que ver con algunos comerciantes burgaleses y con el obispo Fonseca. Pero será otro jueves. Será otro jueves. Sí, porque hoy nos quedamos sin tiempo. Jesús, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Te esperamos la semana que viene. Y a ustedes también les esperamos la semana que viene. 8 Magazine regresará el martes a eso de las 10 de la noche. Hasta entonces, que disfruten del fin de semana y del arranque de la próxima semana. Gracias por su compañía.